Si gustan sentarse. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Queridos hermanos, hermanas, clarisas capuchinas del Espíritu Santo, estamos en esta noche reunidos para celebrar la fe, para compartir la fe en Dios nuestro Señor. Esa fe que Dios nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros y que a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, tenemos que aprender a cultivar, a acrecentar en todos y cada uno de nosotros. Hoy escuchamos en el trozo del Evangelio de Lucas el anuncio gozoso del ángel a los pastores. Cómo aquel acontecimiento histórico que nos narra detalladamente el texto del Evangelio dice que se pidió que se hiciera un censo en todo el imperio y que ese censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Se pidió que todos se empadronaran en sus respectivas ciudades. San José, descendiente de David, tenía que ir a Belén para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Y estando allí en Belén es a donde María le toca dar a luz al Salvador del mundo, a Jesús, nuestro Dios y Señor. Un acontecimiento que nosotros contemplamos a la luz de la palabra de Dios, pero que gracias también a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, un día como hoy, una noche como esta, pero del año 1223, en Grecio, Italia, tuvo a bien reflejarlo de una manera sensible en el pesebre, en el nacimiento o Belén, como le llamamos nosotros, para que con todos nuestros sentidos podamos palpar y experimentar y contemplar la grandeza de Dios Todopoderoso en la fragilidad y en la pequeñez de su Hijo Jesús, en el pesebre, en compañía de sus padres, la Virgen Santísima y Señor San José. Es el acontecimiento que hoy nos narra el Evangelio detalladamente. Un acontecimiento que pasó desapercibido para la gran mayoría de los habitantes del pueblo de Israel, desapercibido para el pueblo de Belén, cada quien en sus quehaceres ordinarios, enfrascados en sus negocios, en sus placeres y cosas por el estilo. ¿Quiénes son los primeros a los que Dios quiere revelar su gloria, su poder, su amor y su misericordia? Después de la Santísima Virgen María y del Señor San José, los pastores, que juntamente con aquellos animalitos, obra de la creación, los más humildes, los más sencillos, los más pobres, los despreciados a la sociedad, son los primeros en palpar con sus propios ojos el gran misterio de la encarnación, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios humanada, hecha uno como nosotros, hombre de carne y hueso. Como Dios en su divinidad se hace tan hombre, se hace tan humano como todos y cada uno de nosotros. Y en esa humanidad viene a pasar y a vivir las inclemencias del tiempo, las inclemencias de una sociedad que está envuelta en su historia, en sus problemas, en sus necesidades. Y viene a ese lugar, a esa sociedad, para encarnarse también en nuestras necesidades. Viene también el Señor a nacer para darse a conocer y para traernos vida y salvación. Ese es el acontecimiento histórico que la Iglesia cada año en esta fecha nos invita a celebrar. Pero podríamos quedarnos solamente reflexionando, meditando, viendo una historia del pasado, un acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años y que cambió el rumbo de la historia, sí, pero hasta ahí. Y como bautizados, como cristianos, como consagrados a Dios, ustedes, hermanas religiosas, consagradas a Dios nuestro Señor, estamos invitados, sí, a contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el pesebre de Belén, pero eso debe de darnos a todos una tarea. Y esa tarea que nos deja la Navidad, nos la dejó muy clara las lecturas que hoy escuchamos. La primera lectura del libro del profeta Isaías, en el que se nos habla y dice: cuando el mundo vivía en tinieblas, una luz resplandeció sobre los que habitaban en tierra de sombra. Una luz resplandeció. Cristo Jesús, con su claridad, viene a iluminar la noche
aquel Belén, la noche oscura de aquel momento en el que todo el mundo estaba en sus quehaceres ordinarios. En esta Navidad 2020 quiere venir a nacer en nosotros, pero para seguir siendo luz. Pero irradiarnos con esa luz para que también tú y yo nos convirtamos en luz en el lugar en el que nos encontremos. Ustedes desde aquí, desde el claustro, desde el convento, deben de ser luz para una comunidad, luz para la iglesia, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que con su vida, con su nacimiento, iluminó esta gran familia de Nazaret, María y José. Debemos de ser luz. Qué difícil en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos en los que pasamos penurias, en estos tiempos en los que pasamos inclemencias de un tipo o de otro, por las enfermedades, por la muerte, por muchas otras realidades. Qué difícil ser luz. Para el hombre y la mujer que tienen puesta su fe y su confianza en Dios, es posible, en medio de la oscuridad, dar luz, iluminar, como lo fue el niño Jesús en el pesebre de Belén. La segunda idea o la segunda tarea que nos dice muy bien la palabra de Dios, la escuchamos en el Salmo responsorial. Cuando cantábamos juntos, hoy nos ha nacido el Salvador. El Salvador nos ha nacido hoy. Nacer es algo equiparable a decir que esta celebración eucarística, en medio de la oscuridad de la noche, además de que es luz, es una celebración de vida. Podrán pasar muchas situaciones incomprensibles en nuestro alrededor, situaciones de muerte, de enfermedad o de dolor, de desesperación, pero esta celebración de la Navidad es la celebración de la vida, la celebración en la que Jesús nace. Sí, nació en el pasado, pero quiere venir y nacer nuevamente en el corazón de todos y cada uno de nosotros. En medio de la muerte, el cristiano de fe, el que tiene puesta su confianza y su fe en Dios, celebra siempre, en medio de la adversidad, en medio de la muerte, la vida. Otro acontecimiento que nos invita a la palabra de Dios el día de hoy, entonces, es estar agradecidos con Dios por el don de la vida. La vida que nos permite a todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera, entre luces y sombras, pero estamos aquí, vivos por la gracia de Dios. Jesús quiso venir a este mundo a nacer en medio de nosotros, a vivir en medio de nosotros. Nosotros también tenemos que dejarle que nazca hoy en nuestro corazón, para que nos permita vivir la vida según su ejemplo, para que no desperdiciemos los días que Dios nos dé en otras realidades distintas, en realidades de muerte o de destrucción, sino por el contrario, viviendo la vida como cristianos, como hijos de Dios. Y la tercera idea, o la tercera tarea que nos deja la palabra de Dios, la encontramos en la segunda lectura, que nos habla del Salvador. Y también en el trozo del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar. Por boca del ángel que anuncia a los pastores, les traigo una gran alegría, una buena noticia. Hoy les ha nacido el Salvador. Lo encontrarán envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Vayan y así lo encontrarán. Les traigo una buena noticia. Hoy les ha nacido el Salvador. Qué agradable que en la noche de Navidad, cuando irrumpe el cielo en la tierra, a través de la voz del ángel que anuncia a los pastores, utilicen ese calificativo de Dios, que es ser Salvador. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura y vemos esa palabra Salvador, viene en el griego original de la palabra sanación o salud. De ahí viene Salvador. Eso significa que en este tiempo en el que padecemos, en que nuestro mundo padece estas enfermedades que nos acechan por doquier, nuestro buen Dios viene nuevamente como Salvador, a sanar, a traer salud, a traer vida en abundancia. Eso significa, hasta cierto punto, entrar a reflexionar en la palabra Salvador. Y es por eso que no quise pasar desapercibido esta palabra en la noche de Navidad. Acojamos a Jesús, frágil, pequeño, diminuto, en su imagen del niño Jesús, que viene a nuestro encuentro como Salvador. Viene a traernos la salud, viene a traernos la salvación.
pidámoselo con mucha fe, con mucha confianza, con mucha devoción en esta noche de Navidad. No se nos olviden esas tres cosas. La primera, ser luz. La segunda, dejar que Cristo viva en nosotros, porque Él es la vida que vive en nosotros. Y la otra, pedirle que, como el ángel anunció a los pastores, sea nuestra salvación, que Él sea nuestra salud, que nos asista, que nos acompañe y nos bendiga siempre.